Hola, bienvenidos al quinto video de teoría de AMC, probablemente el más importante de la materia y donde vamos a tratar el método de fasores para resolver circuitos de corriente alterna de una fuente. Antes de empezar, vamos a hablar de los supuestos y limitaciones con los que vamos a trabajar. El primero, que es uno con el que ya veníamos trabajando, es que estamos en estado estacionario. Esto es, que si había condiciones iniciales ya no importan. En continua, estado estacionario, se veía reflejado, por ejemplo, en decir que los capacitores ya estaban cargados y los inductores también, convirtiéndolos respectivamente en un circuito abierto y en un circuito cerrado. ¿Cómo es un ejemplo de estado no estacionario? Bueno, si recuerdan los circuitos RC, uno tenía que calcular el tiempo de carga o de descarga de un capacitor. Eso rompe con lo que acabamos de decir, del estado estacionario donde los capacitores ya estaban cargados y demás. Bueno, estos se llaman estados transitorios y no pueden ser trabajados con las herramientas que venimos usando. Además de eso, vamos a seguir limitándonos a circuitos que sigan la ley de Ohm, llamémosla compleja, que además de incluir fuentes, ahora de alterna, y resistencias, va a agregar los capacitores e inductores. Bien, ¿cómo resolvemos en forma directa un circuito de alterna? Fácil, con ecuaciones diferenciales. Digo fácil de decir porque son muy difíciles de resolver, ¿sí? Incluso si tuviéramos nosotros el conocimiento para aplicar las ecuaciones diferenciales, casi siempre es mejor buscar un método alternativo. Al día de hoy hay un montón de ecuaciones diferenciales para las cuales no se conoce, y digo, la humanidad no conoce, métodos de resolución. ¿Cuándo no nos queda otra que usar ecuaciones diferenciales? Bueno, por ejemplo, para los estados transitorios, que es uno de los ejemplos de cuando no estamos bajo los supuestos y limitaciones que recién dijimos. Bueno, la pregunta es, si no los vamos a resolver a los circuitos de alterna de forma directa, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a usar un truco, que es que podemos transformar el circuito este de alterna en otro que es de mentira, ¿sí? Y me parece importante recalcar que es de mentira, no existe en el mundo real. Pero la idea es que en ese circuito de mentira, las cuentas que vamos a hacer son de la misma manera que si estuviéramos en continua en la vida real. Y que hay una forma de volver y el resultado va a estar bien. Este es el método de fasores. Entonces, ¿qué es un fasor? Bueno, matemáticamente, un fasor es una representación compleja de una señal senoidal. Pero honestamente a nosotros no nos importa qué es, sino para qué sirve. Debido a ciertas propiedades matemáticas, y en general son identidades trigonométricas, la idea es que esas ecuaciones diferenciales de las cuales nosotros hablábamos, pero que son a valores reales, las podemos transformar en ecuaciones algebraicas, o sea, las típicas con soluciones de números, solo que tienen valores complejos, ¿sí? Y la verdad es que en la práctica que los resultados sean números complejos es mucho más simple de resolver a cuando los resultados son funciones, por más que sean a números reales. ¿Cómo calculamos fasores entonces? Bueno, es bastante más simple de lo que parece. Supongamos que tenemos una señal B de t senoidal que es de la forma B de t igual a BP por seno de omega por t más phi, donde por supuesto BP, omega y phi tienen que ser datos, o sea números conocidos. Entonces uno lo que hace es fijar una velocidad angular omega global y entonces el fasor B mayúscula, que observemos que es B mayúscula porque ya no depende del tiempo, va a ser un complejo que es BP por E a la J phi en notación exponencial. O sea, es un complejo cuyo módulo es la tensión pico de BT y el argumento es la fase, ¿sí?
Y también es importante notar que nosotros vamos a usar la convención de poner la tensión pico en el módulo. Hay otras convenciones, creo que en ingeniería eléctrica se trabaja bastante con esto, que es usar en el módulo la tensión eficaz. Esto facilita otros cálculos como los de potencia, pero para nosotros nos parece matemáticamente más cómodo trabajar con la tensión pico. Entonces vamos a ver algunas cosas. Como ya se dijo, las funciones en minúscula y las constantes en mayúscula. Por eso b de t está en minúscula y el fasor b, que es complejo pero constante, está en mayúscula. También estamos fijando la velocidad angular omega. Y solo puede haber un omega en el circuito y ya vamos a ver por qué. Este dibujo van a llegar a memorizarlo y soñar con él. Es la hoja de ruta de toda resolución de un circuito de corriente alterna, de una fuente. Porque resume todos los pasos que hay que seguir y todo el camino que se sigue al resolver un circuito de estos. Si vemos a la izquierda arriba, tenemos el circuito con todos los valores reales y la fuente conocida. Y nos encantaría pasar directamente arriba a la derecha, que es la solución. Todo dentro de lo que se llama el plano real, que está del lado de arriba de la línea punteada. El problema es que para eso justamente es que tendríamos que aplicar ecuaciones diferenciales y resolverlas, y es lo que no queremos y al menos por ahora no podemos hacer. Entonces lo que hacemos es pegar la vuelta, que es, como se ve en el paso 1, fijar omega como omega 0, que era el valor de la velocidad angular de la fuente, saltar al plano complejo, generar un circuito con fasores, resolver en el paso 2 el circuito ese complejo y obtener los fasores asociados a lo que yo quería averiguar. Si ven arriba a la izquierda, yo quería la tensión que cae en el inductor L3 y la corriente que pasa por el capacitor C3. Entonces yo en el circuito complejo quiero calcular la caída de tensión en la impedancia del inductor L3 y la corriente que pasa por la impedancia del capacitor C3. Ya vamos a tratar sobre esto. Pero el punto es que resolvemos eso. Vamos a obtener un resultado que por supuesto es complejo. Y en el paso 3 vamos a destransformar estos fasores para recuperar las señales que queríamos, volviendo otra vez al plano real. ¿Cómo nos vamos a manejar entonces? El método de fasores dice que si yo tengo un circuito con una fuente y quiero calcular los valores de x e y, donde x e y podrían ser, por ejemplo, las magnitudes que decíamos nosotros recién, una corriente y una tensión, por ejemplo, voy a generar el circuito sobre el que se trabaja, primero identificando el omega único a utilizar, luego reemplazando las fuentes por los fasores, luego reemplazando resistencias, capacitores e inductores por sus impedancias asociadas. Luego voy a resolver el circuito usando las mismas técnicas que para continuo, y la única diferencia es que las operaciones son a valores complejos. Como resultado, lo que voy a obtener no es x e y, sino los fasores asociados a x e y. Eso es muy importante. Nunca la respuesta a mi ejercicio va a ser el fasor de x o el fasor de y. Por eso está el último paso, que es, a partir de esos fasores, recuperar los valores reales de x e y, utilizando por supuesto los fasores y el omega global que habíamos identificado en el primer paso. Bien, ¿cómo reemplazar fuentes por sus fasores? Ya vimos. Identificar el omega es algo que es un parámetro de la fuente. Entonces ahora veamos cómo calcular impedancias. Para las resistencias, supongamos que tenemos una resistencia R1 que es de valor R en ohms. Entonces la impedancia va a ser ZR1, que es R por E a la J0. Es decir, es un complejo cuyo módulo es el valor resistivo
de R1 y el argumento es siempre 0. Además, por convención, cuando calculemos la impedancia asociada a un elemento, vamos a poner de nombre Z y como subíndice vamos a poner el nombre del elemento. Entonces, como es la impedancia de R1, vamos a escribir Z sub R1. Para inductores, supongamos que tenemos un inductor L1 de valor L en Henry, y entonces para una velocidad angular omega, su impedancia va a ser ZL1 igual a XL1 por E a la J pi sobre 2, donde la reactancia de L1 es XL1 en ohm, que se calcula como la velocidad angular por L. Reescribiendo, entonces tenemos que ZL1 es omega por L por E a la J pi sobre 2. O sea, es un complejo cuyo módulo es la reactancia de L1 y el argumento siempre es pi sobre 2. Para los capacitores, sea un capacitor C1 de valor C en faradios, para cierta velocidad angular omega, la impedancia va a ser ZC1 igual a la reactancia de C1 por E a la J menos pi sobre 2. La reactancia de XC1 en ohms es 1 dividido omega por C. Es decir, entonces ZC1 es omega por C a la menos 1 por E a la J menos pi sobre 2. O sea, tenemos un complejo cuyo módulo es la reactancia de C1 y el argumento es siempre menos pi sobre 2. En resumen, entonces, para una velocidad angular omega, si tenemos una resistencia R1 de valor R, ZR1 es R por E a la J0. Si tenemos un inductor L1 de valor L, ZL1 es omega por L por E a la J pi sobre 2. Si tenemos un capacitor C1 de valor C, ZC1 es omega por C a la menos 1 por E a la J menos pi sobre 2. Y acá es donde se ve que si hubiera más de un omega, yo no sabría cuál usar para calcular las impedancias de los inductores y capacitores, porque resulta que a distinto omega tienen distintos valores de impedancia. Vamos a resolver un circuito de ejemplo para poner en concreto todo esto que venimos diciendo y que es tan importante cada paso. Supongamos que tenemos el circuito de la figura y sobre el mismo queremos calcular, por ejemplo, la tensión que cae en el capacitor C1. Nuevamente, como es un circuito de alterna, entonces no es la tensión que cae en C1 y listo, sino que es BC1 de T, porque es una función senoidal. Entonces, digamos que los datos del circuito son B1 de T, es decir, la fuente, 10 volt por seno de 2000 por T, R1 es 2 kilo ohm, C1 es 100 nanofaradios, L1 es 300 milihenry. El paso 0, que antes incluíamos en el paso 1, pero es lo mismo, es identificar omega y definirlo como global. Recordemos que omega era nuestro parámetro B, era la pulsación. La forma fácil de identificarlo es que es lo que va multiplicando a T. Como acá vemos que es 2000 por pi, una cuenta aproximada nos da algo así como 6283,185, que bueno, en unidades es radianes por segundo. Pero eso, bajo sistema internacional, podemos ignorarlo. El siguiente paso era construir los fasores. Entonces, recordando siempre que los argumentos de los complejos van en radianes, empecemos. La fuente es el valor pico por P a la J su fase. ¿Sí? La resistencia. La resistencia es ZR1
igual a el valor de la resistencia por E a la J0. Si lo hacemos en ohms, nos queda 2000 por E a la J0. El valor de ZC1, ¿cómo es? Es 1 sobre omega c por E a la J menos pi sobre 2, ¿no? Como este no es un valor fácil de calcular, entonces vamos a calcular aparte la reactancia, o sea el módulo. Es xc1 es igual a omega por c1 todo a la menos 1. Reemplazando es 6283,185, que es omega, por 100 por 10 a la menos 9 faradios, todo a la menos 1. ¿Sí? Recordar que estoy teniendo en cuenta que ese nano es 10 a la menos 9. Si hago la cuenta, da 1591,55 ohm. Reemplazando, me queda que ZC1 entonces es 1591,55 ohm por E a la J menos pi sobre 2. Y observemos que ahora, en vez de poner un igual, puse un aproximadamente igual, porque hubo aproximaciones en el medio. Y en realidad, honestamente, simplemente con la de omega ya alcanzaba, porque no es que omega vale estrictamente eso. Pero bueno, siguiendo con ZL1, sabemos que es omega por L, por E a la J pi sobre 2. Y nuevamente este cálculo no es tan difícil, pero igual lo vamos a hacer aparte, porque no es instantáneo. Decimos que XL1 es omega por L1, reemplazamos por 6283,185, perdón, por 300 por 10 a la menos 3 de mili, calculamos y da 1884,956 ohm aproximadamente. Volviendo, nos da entonces que ZL1 es 1884,956 por E a la J pi sobre 2. Esto hasta ahora pareció muy largo, pero es muy mecánico, y con la práctica esto se vuelve mucho más rápido. Ahora, si en vez de ohm usamos kilo ohm como unidad de medida del módulo de las impedancias, nos van a quedar números mucho más agradables para trabajar. ¿Sí? En la mayoría de los casos va a pasar esto, y por eso es siempre recomendable considerarlo, aunque no es obligatorio. ¿Sí? Fíjense que ahora los números pasaron de ser en el orden de los miles a ser en el orden de las unidades. Bueno, pasando al paso 2. Vamos a resolver el circuito. Fíjense cómo se veía antes el circuito que queríamos resolver. Bueno, así se ve ahora. Fíjense que pasó a ser la caída de tensión en la impedancia ZC1 y los valores son todos complejos, pero no hay ninguna función del tiempo. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a resolver igual que si estuviéramos en continuo. Imagínense que esos símbolos, esos rectángulos que vienen a simbolizar las impedancias, fueran resistencias, solo que de valor complejo. Entonces, olvidémonos de cómo se hacen las cuentas. ¿Sí? Lo que uno hace para un circuito de continuo es decir, bueno, defino la impedancia ZP1, que es la suma en paralelo entre ZR1 y ZL1. Luego calculo la impedancia total, como la suma en serie entre ZC1 y ZP1. De ahí calculo la corriente total, que es el valor de la fuente B1 dividido la impedancia total, que es ZT. Y luego calculo la caída de tensión en ZC1 como la corriente total por el valor de la impedancia ZC1. Vemos que esto es exactamente igual que si estuviéramos en un circuito de continua. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. El planteo es exactamente igual que en un circuito de continua. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora vamos a tener que pasar a hacer las cuentas. Y cuando reemplacemos estos valores, van a ser números complejos. Es decir,
las operaciones son las mismas, pero en vez de a valores reales, es a valores complejos. ¿Sí? De vuelta, recién al momento de hacer las cuentas, nos estamos acordando que estábamos en alterna porque estos son números complejos. En la diapositiva figuran todos los cálculos realizados, aunque por supuesto no los cálculos auxiliares, y no se espera que nadie haga mentalmente este tipo de cuentas. Normalmente esto requiere reservar un espacio importante de la hoja para hacer cada ejercicio. Ahora, nuevamente, son solamente operaciones en complejos, nada más. Habiendo calculado el valor de lo que queríamos, que es la caída de tensión en ZC1, a nosotros nos dio 14,304 por E a la J menos 1,008, y entonces ya estamos en posición de recuperar la magnitud que queríamos. Si la caída de tensión en ZC1 es 14,304 por E a la J menos 1,008, y recordemos que omega valía 2000 por pi, entonces sabemos que la destransformación es que la caída de tensión en C1, es decir, BC1 de T, es el valor del módulo del fasor como tensión pico por seno de 2000 pi, que es el omega, por T, más la fase, que es menos 1,008. ¿Sí? Recordemos que el módulo representaba el valor pico, la tensión pico, y el argumento representaba la fase. Si ya tenemos omega, entonces tenemos todo, y podemos recuperar la magnitud deseada. Y ahí está. Así es como volvimos al plano real y obtuvimos la respuesta al ejercicio, sin pasar por las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Recordemos entonces los pasos. Primero, en el paso 1, convertimos el circuito real al circuito complejo, fijando el omega global. Luego, ya en el plano complejo, resolvemos los fasores asociados a lo pedido, en el paso 2, y obtenemos las respuestas. En el plano complejo mismo, tomamos los módulos y argumentos de cada uno de los fasores asociados a las respuestas y destransformamos utilizando la velocidad angular que estaba antes, el omega, para obtener las respuestas de verdad que ya viven en el plano real en el paso 3. Esto concluye el video del método de fasores. Es un tema muy importante, es el tema probablemente más importante y es muy difícil de entender la primera vez, así que es importante que repasen una y otra vez cada una de las partes del video hasta que quede bien claro. Esto va a requerir además muchísima ejercitación, pero lo bueno es que reutiliza mucho de lo que ya sabíamos. Algunas cosas de matemática, algunas cosas de circuitos. Nos vemos.